A ver. Aquí lo vamos a completar acá todos juntos, ¿sí? A ver, la primera pregunta dice, ¿qué es la área azul del central de esterilización? Aquí la María ha marcado llamada también zona limpia. Y de ahí han marcado, tiene como función principal proporcionar todos los servicios del hospital, el material esterilizado en óptimas condiciones para ser utilizado. Entonces la respuesta correcta es ¿cuáles, chicos? El área azul es la letra C, llamada también zona limpia. La otra respuesta, este concepto de acá, es justamente en sí que es la definición sobre el central de esterilización. Igual, ese fue un tema pendiente que faltaba explicarles para terminar con el tema de bioseguridad. Sí que no hay problema si aún tienen algunos en una duda. A ver, el siguiente. Estas son las preguntas sobre el tema que hablamos la clase pasada. ¿Qué clase de residuo son los medicamentos vencidos? Había mencionado que hay clase A, hay clase B y hay clase C. La clase A, ¿se acuerdan de qué era? Los tres tipos de residuos hospitalarios. Teníamos la clase A, la clase B y la clase C. La clase C eran los residuos comunes, ¿no? Y ahí tenemos la clase A y la clase B. Aquí todos me han marcado la clase B. Así que quiero saber qué opinan. ¿Por qué han considerado colocar, bueno, todos o la mayoría en clase B? ¿Y por qué no clase A? Chicos, ¿están ahí? La clase A era los residuos biológicos y la clase B los residuos especiales. Y como le dije, clase C los residuos comunes. Es decir, la clase B correspondería justamente los desechos de justamente los medicamentos, pero en estos casos vencidos, porque mencionamos que hay diferentes tipos de presentaciones de medicamentos, ¿no? Hay unos que son en ampollas, que justamente si la utilizamos, eso ya se clasificaría como clase A. Sí, porque son punzocortantes. Pero en este caso, como son medicamentos vencidos, o sea, no han sido abiertos, entonces sería en la clase B. Sí. Con la siguiente pregunta es, los residuos quirúrgicos y anatomopatológicos, ¿qué tipo de residuo biológico conforma? Dentro de la clasificación de los residuos biológicos, habían diferentes subtipos. Teníamos desde el tipo A1 hasta el tipo A5. Entonces, dentro de los residuos quirúrgicos y anatomopatológico, ustedes han considerado, bueno, está 50-50 ahí. A ver. Lo que han marcado el B, que es tipo A4, y el tipo C, que es, diré, tipo A3. Entonces, dentro de los residuos quirúrgicos anatomopatológicos están considerados los tipo A4. Todos los órganos, los tejidos, todos los, bueno, los órganos, los tejidos, justamente. El tipo A3 justamente es derivado justamente de lo que es, por ejemplo, la sangre, ¿no? Por ejemplo,
exámenes que sacan para laboratorio, eso se considera tipo A3. Pero si están hablando de residuos quirúrgicos y anatomopatológicos, ya se consideraría tipo A4. De ahí, ¿qué es la desinfección? A ver, aquí han colocado la mayoría, proceso de eliminación de todo microorganismo, incluyendo esporas bacterianas y, bueno, remoción mecánica de toda materia extraña en el ambiente, en superficies y en objetos. Justo en la clase pasada les había mencionado 3 tipos de definiciones: limpieza, desinfección y esterilización, siendo la limpieza justamente que es la remoción mecánica de toda materia extraña en el ambiente, en superficies y en objetos. Seguido de desinfección, que sería proceso de eliminación de todo microorganismo, incluyendo esporas bacterianas. Y justamente aquí un poco de disclaimer, porque en sí la desinfección también puede eliminar ciertas esporas bacterianas, pero no en su totalidad, a comparación de sí el proceso de esterilización. Entonces, sí consideraría que sí es justamente la respuesta correcta, pero como definición que a veces, a grosso modo, ¿no? Que desinfección es como el proceso de eliminación de todos microorganismos, algunos microorganismos vegetativos, menos esporas bacterianas. En el caso de la esterilización, sí sería eliminación total, incluyendo las esporas bacterianas, ¿no? Pero sabemos que la desinfección igual tiene diferentes niveles, como les había mencionado: desinfección de bajo nivel, desinfección de medio y desinfección de alto nivel. Entonces, dentro de la desinfección de alto nivel estaría incluyendo también algunas esporas bacterianas. Entonces, sí estaría considerado como esta definición para desinfección. Obviamente está muy, muy general, digamos, la pregunta. ¿Sí? Así que ya estamos bien ahí. Esta pregunta, a ver, el paciente tiene indicado aplicar 120 miligramos de gentamicina intramuscular. La ampolla Licenciada, disculpe, ¿cuál sería la respuesta de la pregunta 4? la respuesta es la letra A. Está acá. Ah, ya, licenciada, gracias. Como dice la otra respuesta, la letra B es la definición de limpieza. Ya. Ya, Entonces, gracias. siguiendo con la siguiente pregunta, el paciente tiene indicado aplicar 120 miligramos de gentamicina intramuscular. Acá dice que la ampolla tiene una presentación de 160 miligramos por 2 mililitros. Usted aplica, bueno, acá simplemente se hace una regla de 3 simples. Sabemos que primero se pone la presentación, ¿no?, de la ampolla de la gentamicina, que sería 160 con 2 mililitros. Y debajo de esto vamos a poner 120 y al otro donde viene mililitros pondríamos X, porque justamente es lo que queremos hallar. Así que esa es una regla de 3 simple y la respuesta sería 1.5 mililitros. Justamente esto lo utilizamos bastante, saber justamente las presentaciones, y también la regla de 3 simple, sobre todo en áreas de pediatría, de neonatología, se utiliza bastante saber sobre todo las presentaciones, porque saben que las recetas de médicas justamente no te dice cuántos mililitros vas a poner, sino los miligramos. Entonces nosotros solamente nos encargamos de hacer esa conversión y sale ahí la cantidad de mililitros que se tiene que administrar. Así que sería 1.5 la respuesta. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? ¿O alguien tiene una duda sobre dilución de medicamentos? Entonces la pregunta 6 dice: la hipotensión ortostática en un paciente con permanencia prolongada en cama ocurre cuando, bueno, la gran mayoría ha marcado, asume la posición erecta bruscamente. Sí, está deshidratado, está comatoso, asume la posición lateralizada. Como sabemos, en la hipotensión ortostática, justamente lo que ocurre es que cuando uno está echado, justamente con este caso, está en cama de manera muy prolongada, entonces hay como una reducción transitoria
venosa, ¿no? Que justamente eso hace que disminuya lo que sería el gasto cardíaco y de este modo la presión arterial. Y cuando uno se para así, sin, digamos, bruscamente, como dice la palabra, eso es como que va a alterar, ¿no? Va a haber como una regulación anormal de la presión arterial. Entonces, muchas veces eso hace que uno se maree, le dé náuseas, como que pierda el equilibrio, ¿no? Entonces, sí, justamente uno de los más. También podría ser que hay muchos pacientes que a veces por deshidratación también podría ser, sí, no está mal. Pero digamos, lo más común, más que ocurre en este tipo de pacientes es que se asume en la posición erecta bruscamente. También sería, por en unos casos también podría ser por deshidratación, pero digamos, si lo más, como les digo, más común justamente es por eso, ¿no? Esa posición de que uno se para así de manera muy rápida, ¿no? La séptima pregunta dice, el quinto ruido de Korokov es, acá todos he marcado en diástole, y sí es la pregunta correcta, sabemos que el primer ruido es la sístole, ¿sí? Aquí, en relación a la escala de Norton, si un paciente presenta una puntuación de 9 se considera. Para esto vamos haciendo un pequeño recordatorio. ¿Qué cosa medía la escala de Norton? Antes de decir si su puntuación es alta, media, baja. Úlceras por presión. Pues justamente es para saber si un paciente presenta riesgo, ¿no? en tener úlceras por presión. Entonces, en caso de una puntuación de 9, lo consideramos, la gran mayoría ha marcado riesgo alto. Igual, antes de eso, igual como mientras más alto sea, digamos, mientras más números tiene la persona, es porque presenta más riesgo o presenta menos riesgo. ¿Qué creen? Menos riesgo. Acá tenía esto. Más riesgo. Sí, mientras más puntaje tiene, o sea, mientras tiene 12, 14, es porque el riesgo es mínimo. Acuérdense que esta escala es inversamente. Mientras menos puntaje tiene, es porque el riesgo es más alto. ¿Se ve la diapositiva? No, no. Mientras más puntaje tiene el paciente es porque no tiene, digamos, mucho riesgo, ¿sí? Entonces, en este caso, como tiene 9, estaría dentro del rango de riesgo muy alto. Entonces, aquí han marcado una parte riesgo muy alto. La letra C. ¿Sí? ¿Se entendió, verdad? ¿Cómo se evalúa al paciente? ¿Y cómo es el puntaje en la escala Norton? La pregunta 9 dice, un paciente intoxicado por órganos fosforados tiene la característica de presentar pupilas midresis o miosis. Recordando, ¿a qué nos referíamos con pupilas midriáticas? Midriática es cuando hay una dilatación de las pupilas. Ajá, y miosis justamente sería su contracción. Pues, Entonces, aquí la gran mayoría ha marcado miosis. Y sí, es la respuesta correcta. Justo en pacientes intoxicados por órganos fosforados, ¿no? O pesticidas, justamente una de sus características es que las pupilas lo tienen bien contraídas. A ver, y la última pregunta es, ¿qué tipo de diagnóstico de enfermería pertenece a autogestión ineficaz de la salud manifestado por conocimientos insuficientes del régimen terapéutico? Bueno, acá marcó casi todas las respuestas. A ver, la mayoría ha marcado promoción de la salud, de ahí riesgo. Ya saben, si ven un diagnóstico de enfermería y si empieza directamente con riesgo, es porque es de riesgo. Así que no hay forma que es de riesgo.
Y ahí nos podríamos confundir como que puede ser real, puede ser promoción de la salud, ¿no? Pero como dice autogestión, o sea, como un autocuidado, o sea, estamos hablando como más de un diagnóstico de promoción de la salud. ¿Qué tanto está dispuesta esa persona a mejorar su, digamos, de calidad de vida, digamos, ¿no? O tener nuevas hábitos, ¿no? Saludables. Entonces, en este caso, es promoción de la salud.